Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos, coaches, saludos. Espero que se encuentren súper bien. Paso a compartirles un poquito acerca del tema del Mastermind. Y sí, si ya leyó el correo electrónico que envié hace unos días o un post que hice por acá en el grupo, sabrá que estoy organizando una sesión de Mastermind, pero quise pasar a compartir con ustedes, porque de verdad creo que es importante compartir con ustedes por qué es, por qué es importante para un coach participar de un mastermind y hacer un poquito de referencia en cuanto a la gran diferencia o distinción que hay entre la vivencia real de un mastermind versus lo que todo el mundo está llamando un mastermind. Que levanto la mano y reconozco, yo mismo he caído en el error de mal utilizar el término. Pero bueno, todo se puede corregir y precisamente en ese proceso estamos. Hablemos de mastermind. Yo estoy seguro, usted es coach y este término ya tiene que haberlo escuchado un millón de veces. Tiene que haberlo escuchado un millón de veces. Grupo de mentes maestras, mastermind. ¿Ok? Número uno, factores importantes. Número uno, ese concepto fue creado por Napoleón Hill. ¿Ok? Autor del libro Piense y hágase rico. Ese concepto fue creado por él hace más de 100 años. Hace más de 100 años. ¿Cómo creó Hill este concepto? Hill no lo aprendió. A Hill no le enseñaron aquellas personas que fue a entrevistar. Mira, es que yo hago masterminds y por eso hago tanta plata en mis negocios. Andrew Carnegie no llegó y le dijo, mira, yo soy un multimillonario porque una de las prácticas que tengo es tener un mastermind. Nadie le llegó a decir a Hill que existía algo llamado mastermind. Napoleón Hill en su proyecto de investigación, sus 25 años invertidos en entrevistar a toda esa gran cantidad de magnates para entender por qué ellos eran tan exitosos y muchas otras personas no lo eran, pues Hill invirtió sus veintitantos años en ir a entender qué prácticas desarrollaban estas personas, esos grandes, exitosos empresarios de Estados Unidos, que diferían de la práctica común de la gran mayoría de personas. De ahí, Napoleón Hill extrajo una serie de principios o leyes del éxito, que por cierto es aquel gran megalibro que en otras veces les he mostrado, las leyes del éxito. Salen esos principios universales. Pero una de todas esas leyes es precisamente la ley o el principio del mastermind. Y el mismo Napoleón Hill reconoce, esta no es una ley natural, pero es un concepto que yo llegué a identificar o crear. Napoleón Hill, después de investigar a tantas personas exitosas, se dio cuenta que en una gran mayoría, si no en todas, no sé, pero en una gran mayoría de estas personas exitosas, había un concepto que él llamó el mastermind, el grupo de mentes maestras. ¿Cuál era ese concepto? Bueno, fue muy evidente. Hay una serie de ejemplos. Se me viene varios recuerdos de ejemplos a la mente. Uno, Napoleón Hill se hizo muy amigo de Henry Ford allá en aquellos años, porque Napoleón Hill tuvo que convivir con muchas de estas personas a las que investigó. Entonces Hill se volvió muy amigo de Ford. Ahora, Ford era muy amigo de Harvey Firestone, ¿ok? Ford era muy amigo de Firestone, vea usted. Y esos tres hicieron junta. Esos tres, Napoleon Hill conocía a Ford, Ford conocía a Firestone, los tres se conocieron, compartieron y resulta que la historia confirma que estos tres eminentes sujetos, una vez al año, se retiraban. Ya no solo hacían mastermind, sino que además hacían un retiro. Pero bueno, ese es otro tema. Una vez al año se retiraban y se retiraban precisamente a hacer un mastermind. ¿Qué hacían? Precisamente ir a compartir entre ellos tres, en función de las cosas que estaban por crear, un colectivo de ideas unificado los tres para generar aún más ideas, ideas que estuvieran más allá del alcance de cada uno de ellos de forma individual. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo interesante de otro concepto de mastermind u otro ejemplo de mastermind. ¿Cuál? El mismo Henry Ford y su esposa. Henry Ford no fue exitoso la primera y se quedó en la cima. Henry Ford tuvo una quiebra.
Henry Ford casi pierde todo, quedó prácticamente en la calle. Y tratando de descifrar cómo volver a levantarse, cómo volver a crear su negocio, su esposa fue un pilar fundamental y ambos fueron un gran mastermind. La unión de ellos dos permitió una serie de ideas. La esposa aportó una serie de ideas, elementos y demás que ayudaron a que Ford pudiera levantarse. Esa unión era un mastermind. Ok, y así hubo N cantidad de ejemplos que Hill llegó a vivir con todas estas personas, con el Rockefeller, con cada uno de estos magnates exitosos, y de ahí Napoleón Hill destila el concepto. Pero veamos una definición tomada del famoso libro Piense y hágase rico, precisamente uno de los capítulos de este libro se llama El poder del trabajo en equipo, o en inglés, el mastermind. Muchísimo más grande, por cierto, y más elaborado es el concepto en el libro Las leyes del éxito gigante. Pero aquí está el detalle. Voy a compartir un momento la definición y de ahí me voy a valer para compartirles por qué un coach debería de formar parte de un mastermind. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Saludos, Adri, que veo que estás por ahí aquí conectada. Uy, se me pegó la señal. ¿Por qué un coach debería de formar parte de un mastermind? Vamos a ver. Veamos la definición de mastermind. Dice, la fuerza impulsora, es el subtítulo. Dice, el poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza, dice el texto. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Esto hay que destilarlo, ¿ok? Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformar los planes en acción. Dice más adelante, es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, de acuerdo al estudio de Hill, se refiere a, ojo, preste atención, el poder se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir que un individuo transforme el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos personas o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez que ha sido adquirido. La definición de mastermind es esta. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación de esfuerzo de dos personas o más que trabajan unidas para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. Esa es la definición de un mastermind. Unir al menos a dos personas o más. By the way, por cierto, un coach con su cliente, equivalente a un mastermind. Unir a dos personas o más, pero con ciertas características. ¿Cuáles? Unir a dos personas o más, dice, en un esfuerzo organizado, coordinando el esfuerzo de estas personas, trabajando para alcanzar un fin determinado. Dos personas o más trabajando en conjunto para alcanzar un fin determinado y que todas estén en armonía. Aquí está el gran error de el concepto que se ha mal utilizado de mastermind enfocado en estudios de libros, por ejemplo. Yo lo he aplicado mal y ojo que lo voy a decir directamente, mal, lo voy a decir indirectamente, pero ustedes cifrarán. Por ahí hay una que otra organización formadora de coaches y de líderes que fomenta mucho el concepto del mastermind estudiando un libro en particular. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero eso es erróneo. Ese no es el concepto de un mastermind. No es realmente el concepto de un mastermind. Si tomamos un libro y vamos destilando capítulos,
conceptualización de los mismos, etcétera. Podemos llamarle un programa de estudio, no sé, podemos bautizar mil formas, pero no se cumple el formato de Mastermind, porque ese no es el formato en el que estamos todos unidos para un fin en común. Cualquiera diría, sí, pero es que el fin es común, es estudiar el libro. Es que ahí es donde está el error. Cuando unimos a esas dos mentes o más para un fin en común, se trata de unir a todas las mentes para el fin que propone uno de los participantes. Me voy a explicar más fácil, voy a usar el ejemplo de Ford y su esposa. Ford llega a caer en quiebra, pierden negocios, pierden dinero, no tienen de dónde sacar dinero y necesita descifrar cómo conseguir dinero para hacer un recomenzar. ¿Ok? Se une su esposa y él. Ambas mentes están enfocadas en un fin común. ¿Cuál es el fin común? Cómo crear los recursos necesarios para abrir una nueva planta. En función de ese fin común, que es el objetivo de Ford, ambas mentes se unen y comienzan a proponer una serie de opciones diferentes de ambos lados y sucede lo que llamaríamos hoy día sinergia. 1 más 1 igual 3. Dos mentes unidas generan una mente maestra, logramos toda una serie de conceptos, podemos ponernos espirituales y decir que logramos conectarnos de tal manera que abrimos una especie de conexión con Dios para recibir más información de aquella a la que solos accederíamos. Dos mentes enfocadas en un solo fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mastermind y por qué un coach debería vivir bien esta experiencia? Bien, esta experiencia. Precisamente porque la unión de un coach con su cliente tiene eventualmente que terminar siendo un mastermind. Sí, el coach va a hacer preguntas, el cliente va a procesar en función de ellas, va a traer respuestas, pero no siempre es así. Y aun cuando al coach lo que le toca es dar preguntas, aún esas mismas preguntas vienen en función de la conexión que ambos tienen en armonía por un fin común. ¿Cuál es el fin común? Aquello que el cliente quiere lograr. Si no hay un principio a alcanzar, un objetivo a alcanzar por parte del cliente y el coach no está alineado con ayudar al cliente a alcanzar ese objetivo, no hay armonía. Pero en caso de haberla, como debería ser el caso, ambos están enfocados a ese objetivo. Entonces, el coach, desde sus preguntas o desde su experiencia, pasándose de coach a mentor, compartiéndole opciones a su cliente, está uniéndose al cliente y a sus propias ideas para fomentar más ideas, una lluvia mayor de ideas más profundas, más aterrizadas o de unión de recursos para hacer realidad el objetivo del cliente. Entonces, vivir el mastermind es fundamental para un coach. Ahora, el primer formato de mastermind que un coach debería estar viviendo es tener su propio coach. Eso es fundamental. Si tiene para invertir o no, eso es otro tema. Si puede conseguirse un peer coach, whatever, pero tener un coach es importante. Pero viene el otro formato. ¿Qué pasa cuando yo formo parte de un grupo donde no son dos, sino que son cuatro, cinco, seis, siete personas? El impacto es súper poderoso, pero hay que vivirlo como se debe. Y aquí es donde difiere del formato típico que ha estado utilizando todo el mundo hablando de Mastermind. Unámonos al Mastermind mío, tengo un Mastermind de no sé cuánto, pero no es un Mastermind, es un curso, es un compartir, es un estudio de un libro, pero no es un Mastermind. Entonces, básicamente, le voy a decir tres elementos que incluye una sesión de Mastermind, pero no se lo puedo profundizar porque usted tiene que vivirlo. Le voy a decir tres elementos que incluyen. Número uno, tiene un elemento de visión. En una sesión real de Mastermind, se tiene que invertir un espacio de visión en donde cada uno de los participantes tiene que viajar en su mente, visualizarse en un punto determinado, poder destilar claramente qué es eso que quiere hacer o vivir, porque eso es lo que le va a compartir al mastermind y en función de esa visión se va a pasar al elemento número dos. ¿Cuál es el elemento dos después de la visión? Ok, la interacción. ¿Cuál interacción? Al mastermind se le va a hacer una pregunta específica, o sea,
A cada uno de los miembros se le va a hacer una pregunta específica y cada uno de los miembros va a tener que hacer su tarea para determinar una serie de acciones, recursos, etcétera, que le pueda compartir a este individuo y va a tener un espacio de tiempo definido para poder devolverle esa información. Segunda parte es interacción. La tercera parte, ¿cuál es? Compromiso. La tercera parte es la definición de poder que le mencioné del libro. Decía, poder, el esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario, transformar aquella intención en una acción. En compromiso, cada participante toma toda la gran lluvia de ideas individual que recibió de todos sus compañeros. Cada uno de los participantes recibe exactamente la misma dosis, pero en la tercera sección cada uno se sienta a analizar sus posibles acciones, toda su gran lista de posibles acciones y determina 3 o X acciones a las que se compromete a ejecutar durante los próximos días. Entonces, en una sesión de Mastermind creamos poder. La definición de poder que nos da Napoleón Hill. ¿Cuál? La definición de poder. Acceder a un bagaje mucho más amplio de información, de ideas, de recursos que traen mis compañeros del Mastermind, que es mucho más amplia de lo que yo solo podría poner en la mesa, y luego la selección de aquellas que más resuenan. Obviamente en el transcurso de la sesión hay una serie de preguntas y enfoque que le permiten a cada participante conectarse en ese proceso, llevar el flow de ese proceso y tener ese outcome. Pero básicamente en esencia esos son los 3 elementos de una sesión real de Mastermind: visión, interacción y compromiso. Y un coach que sepa manejar esto, no solo va a poder aplicar esto con sus clientes, sino que eventualmente puede ser un buen facilitador de mastermind con otros clientes, pero de la verdadera opción de mastermind. Este es el tipo de mastermind al cual, como les decía en un correo, invierten desde $20,000 y más por participar, por formar parte de un grupo de estos. ¿Por qué? Porque el alcance es tan, tan, tan amplio que no hay inversión que no se multiplique. Solo el hecho de que usted pueda estar expuesto a la posibilidad de recibir ideas de 2, 3, 4, 5 individuos más y que de repente venga usted una idea, una sola, una sola idea que usted seleccione y ejecute y que está más allá de lo que usted solo se hubiera imaginado, esa idea la puede hacer a usted millonario. Esa es la definición de Mastermind. Y esa es la razón por la cual es tan importante participar de uno. Y esa es la razón por la cual quiero invitarle, porque ya hoy se me unió una persona más al mastermind que voy a realizar en este próximo mes de noviembre, fecha a confirmar con los participantes. Todavía hay oportunidad de unirse, pero van a ser solamente 6 personas. Solamente 6 personas, solamente una sesión. Únase a esa sesión, aproveche la oportunidad de vivirlo, de extraer del mastermind recursos para usted poder aplicarlos y de paso aprender a dirigir y vivir una experiencia mastermind que usted mismo pueda replicar con otras personas más adelante. Vívalo, porque si no, no va a poder replicarlo. ¿Ok? Si quiere formar parte del mastermind, avíseme y le paso los detalles para reservarle su espacio porque ya, vamos a ver, me quedan 2 o 3 espacios disponibles. Creo que son 2. Entonces, en todo caso, contácteme y si desea participar, con mucho gusto, yo le puedo reservar el espacio para que lo pueda vivir y para que pueda sacar provecho de esta sesión y pasar del texto a la realidad. ¿Listo? Esa era, muchachos. Saludos, que la pasen súper bien. Un abrazo y feliz semana. Productiva semana, que le puedan sacar muchísimo provecho a estos días. Nos vemos, gente. Chao.